Entonces hay que cuestionar el sistema de justicia dominicano. Y hay que cuestionarlo porque cada día es más inhumano. Las leyes, para que sean fuertes y contundentes, tienen que tener un carácter de equidad para aplicársela a todo el mundo. Claro que comprobadas sí. por un tribunal y que haya sido emitida contra él una sentencia que le dé el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Aquí tenemos casos, tipo atrapó un cargamento en agua, un simple raso, y a tu pela casi le dieron. Deje eso ahí, no le ponga la mano, quítese de ahí. Marino, ayer los jueces o las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional le guardaron una importante noticia al general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Lo tienen ahí ustedes en sus pantallas. Y fue que decidieron eliminar la prisión domiciliaria que él guardaba y que respetaba como parte de las medidas de coerción. Él es uno de los principales investigados, procesados en los denominados casos Coral G y Coral y Coral 5G, mediante el cual el Ministerio Público supuestamente desmanteló un entramado mafioso, una red mafiosa que habría estafado con miles de millones de pesos al Estado Dominicano a través de el nombramiento, designación y otorgamientos de ascensos, de especialismos a miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, igual que en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, un cargo por el que está siendo procesado también el exdirector del CESTUR, el general Juan Carlos Torres Robiú, que también está vinculado a este caso el general de los Santos Viola, que son de los tres principales imputados en el escándalo denominado por el Ministerio Público como Coral y Coral 5G. Inicialmente eran dos procesos de investigación distintos, pero por las similitudes, por la forma común en cómo operaban y la confluencia también de los procesados o de los imputados en este supuesto entramado, las autoridades judiciales, el Ministerio Público y los tribunales decidieron fusionarlos en estos dos casos, en un solo caso, solamente con la diferencia de que uno es el caso Coral y el otro es el Coral 5G. Mientras tanto, ya Adán Cáceres Silvestre, el general, no tendrá que guardar prisión domiciliaria. Le retiraron también los grilletes, aunque el primer tribunal colegiado, decidió mantener la garantía económica y el impedimento de salida del país como parte de las medidas de coerción, de modo que el general pueda continuar el proceso judicial en libertad, ¿verdad? Entonces, el primer tribunal colegiado continuará el conocimiento del juicio de fondo el día 26 de este mes. Ya lo saben ustedes, este tribunal está integrado, el primer tribunal primer tribunal colegiado del Distrito Nacional está presidido por la jueza Esmirna Giselle Méndez e integrado además por las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo. Entre los imputados de la Operación Coral y Coral 5G figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rosy Guzmán Sánchez, conocida como La Pastora, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, el coronel policial Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Dominicana Alejandro José Montero Cruz. En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiú, es un general de la Fuerza Aérea Dominicana que era director del CESTUR, Boanerges Reyes Batista de la Armada de República Dominicana y Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, además del capitán de navío de la Armada Dominicana Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón. En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez,
Jehohanan Lucía Rodríguez, Yeudi Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros procesados. Así es que el general Adán Cáceres Silvestre logró lo que hace mucho tiempo estaba buscando. Intentó por varias vías que la Corte de Apelación, que los tribunales le levantaran la prisión domiciliaria como parte de las medidas coercitivas, y bueno, lo logró ayer. El tribunal entendió que ya no hay suficientes razones para mantener la prisión domiciliaria, que ya no hay peligro de fuga y que el general puede enfrentar la parte que resta del proceso, que como bien dijimos al principio está en su fase de fondo, en juicio de fondo, y que él puede enfrentar el proceso en libertad, pero con una garantía económica y con impedimento de salida del país. Así es, que es un derecho que tiene todo preso. Todo preso tiene derecho, y si está en estas otras de las tantas medidas de coerción que tiene el sistema judicial. Ahora bien, a lo que yo voy, José Tomás, es, caramba, la gente lo que se pregunta y llega a veces a conclusiones que las cárceles y la justicia en nuestros países, nuestra América, pero vamos a quedarnos aquí en República Dominicana, como que a uno le da la impresión de que los pobres y las clases medias, cuando cometen delitos, son los únicos que hacen cárceles. No tienen esos privilegios. Y la justicia siempre tiene una balanza como símbolo. La balanza de la justicia. La equidad en el manejo. Pero lamentablemente en la República Dominicana, el estatus de millonario, de rico, de tener mucho dinero, no importa lo que hayas hecho, siempre tendrá mucha posibilidad para hacer cárcel domiciliaria y poder pagar con qué salir de manera libre, lo que los procesos siguen. En un país donde las cifras dicen que de 25.600 presos en cárceles, entre un 60 y un 70% son presos preventivos. Y esa situación de las cárceles con un hacinamiento pavoroso, criminal, abandono, eso parece que a nadie le hace caso. Ya la gente se ha acostumbrado a ver gente que se robó en una redada, gentes que en una redada lo mandaron a prisión y llevan años como presos preventivos porque no tienen el dinero, no tienen los cuartos ni la influencia para salir. En el caso de este general, me parece que es un derecho que él tiene y él pudo cumplir con los requisitos que exige la justicia. Pero ¿y los pobres? Aquí hay gente que lleva años en cárceles de manera preventiva, que cuando le toca el juicio de ir al tribunal, los familiares ni él tienen el dinero para poder costear el pago que tienen que hacer para que lo puedan llevar al juzgado. Entonces, anda algo mal en la justicia. Aquí se puede decir entonces que la justicia dominicana, por más que cantaleten, por más que digan, es una justicia de privilegios. Y que cuando los grandes caen, los grandes por lo menos tienen alfombras y colcha espuma para que no se den golpes. No lo digo por el general que acaban de darle ese privilegio y ese derecho. Lo digo, señores, por el más del 70% de las cárceles dominicanas. Un hacinamiento inhumano, un inframundo. Y lo único que le están dejando a estos presos preventivos, entre un 60 y un 70% en las cárceles dominicanas, la única salida que tienen es ejercer narcotráfico y negocios mal habidos a lo interno. El pugilato interno, el negocio de las cárceles, el narcotráfico interno y gente ahí que se están muriendo con enfermedades terminales. Entonces, hay que cuestionar el sistema de justicia dominicano. Y hay que cuestionarlo porque cada día es más inhumano. Porque cada día más gente se muere dentro de las cárceles por la pobreza, el hacinamiento, el hambre, la desnutrición, las enfermedades que ahí hay. Y presos que matan a otros
y que aquí no hay acumulación de penas. Después que están allá adentro pueden matar 10, 20 y les sigue la misma pena. ¿Qué está pasando con el sistema en la República Dominicana? O el que se robó el racimo de plátano y está preso. O el que agarraron una redada y está preso, que llevan años ahí dentro. Entonces, yo creo que es momento, ahora que se están haciendo reformas, se están proponiendo reformas desde la presidencia y que el presidente ha tomado la antorcha de rearreglar este país, de enderezarlo en materia constitucional, en materia económica, etcétera. Lo electoral, el tema de las cárceles, señores, los diputados y senadores, nuestras autoridades tienen la responsabilidad de ver qué es lo que vamos a hacer con el sistema de justicia. Porque agarra a un muchacho pobre, hasta un motoconchista, lo metieron preso y se va a chupar 4, 5, 10 años en la cárcel, preventivo. Y después que lo sacan, si es que consiguen cómo sacarlo, ese muchacho habrá perdido parte de su juventud ahí dentro preso. ¿Y saben qué? Que a él nadie le responde el tiempo que perdió. Pero lo más triste es que va a tener que sobrevivir en medio de bandas de tigres, delincuentes, narcotraficantes, en el gran negocio que ocurre dentro de las cárceles. Entonces, cuando salen de ahí estos jóvenes, salen peores porque salen a delinquir, porque aprendieron en las cárceles cómo atracar, cómo vender droga. O sea, el país tiene que pensar seriamente qué es lo que vamos a hacer con los presos dominicanos. Y que aquí hace falta una equidad, que los pobres que no tienen dinero para pagar los procesos, el Estado le proporcione, porque aquí eso es de nombre nada más. Los países donde la democracia ha avanzado, mientras más pobre la gente, más facilidades tiene de salir de las cárceles cuando cometen un hecho. Le dan seguimiento, lo educan. Alguien cometió violación contra una mujer, lo jala el sistema y le dicen todos los lunes o cada día de la semana tal, usted tiene que venir aquí a recibir una charla. Te tienen que reeducar para que te introduzca nuevamente a la sociedad. Pero yo soy de lo que creo, y con esto concluyo esta participación, José Tomás. Aquí hay que legislar para declarar la muerte civil. La muerte civil, que es que el funcionario, el servidor público, quienes sean, que cometan, por ejemplo, actos de violación a menores o muerte a una mujer o lo que sea, si es un funcionario, declararlo muerte civil, que jamás en su vida pueda aspirar a un cargo público porque ya tiene muerte civil. O que cometa actos de corrupción. O actos de que sean comprobados. La corrupción comprobada. Que sean claro comprobadas que sí. por un tribunal y que haya sido emitida contra él una sentencia que le dé carácter de la cosa irrevocablemente juzgada de los tribunales de nuestro país para que esa persona jamás pueda ejercer una función pública, jamás pueda aspirar a un cargo de elección popular. Yo estoy de acuerdo. Y ponerle letreros en el vecindario donde viva, que los vecinos por ahí digan, ahí vive un corrupto, porque así como le ponen a las propiedades que están siendo, se están discutiendo en litis, esta propiedad ahora mismo está en litis para que tú no la compres, en el vecindario donde vivan estos tulpenes que se le haya comprobado corrupción, también el Ministerio Público emita una placa y la ponga en el barrio, en el apartamento tal o la casa tal, número tal, vive un muerto civil que se llama fulano de tal. Y que ni siquiera tenga acceso a hacer transferencia bancaria, nada. Las leyes, para que sean fuertes y contundentes, tienen que tener un carácter de equidad, para aplicársela a todo el mundo, sin diferenciar partido político, ni religión, ni color, ni condiciones económicas. Esos son los pasos que una sociedad debe de tener para que pueda haber justicia. Mientras tanto, señores, tenemos justicia privilegiada, donde una llamada puede liberar a un ladrón, a un corrupto, dependiendo quién llamó. Donde una simple llamada puede ordenar a un juez que pare eso, o a un coronel, a un general, a quien, si el pobre guardia o policía atrapó un cargamento. Aquí tenemos casos, tipo atrapó un cargamento en agua, un simple raso, y a tu pela casi le dieron. Deje eso ahí, no le ponga la mano, quítese de ahí.
porque había protección. Entonces, no podemos continuar en una sociedad que protege el crimen. Y yo creo que todas las decisiones y sometimiento que está haciendo el presidente de la República en estos momentos para enderezar lo que son las instituciones de esas fusiones que se están haciendo, la Constitución, el tema económico, los impuestos, el tema de la Junta Central Electoral. Hay un gran compromiso histórico para que salgamos adelante y tengamos una sociedad más equitativa, más justa y más transparente. Lo necesitamos, por favor. Cuando tú hablas de las reformas introducidas por el presidente de la República al Congreso Nacional, iniciando con la reforma a la Constitución, que va a continuar, por ejemplo, con la reforma al Código Laboral, que deberá dar seguimiento también a la Ley de Seguridad Social, la Ley 87-01, que es un reclamo sostenido por años, no solamente por los afiliados al sistema de seguridad social, sino también por otras entidades, por organizaciones sociales que entienden que esta ley, que fue promulgada en el 2001 durante el gobierno de Hipólito Mejía, fue promulgada por el entonces presidente Hipólito Mejía, ya tiene 23 años de vigencia la ley de la seguridad social, y hay muchísimos aspectos que ya han quedado fuera. Hay, por ejemplo, la necesidad de revisar el catálogo de medicamentos que pueden tener cobertura con el seguro de salud, la cantidad de procedimientos médicos que pueden ser también cubiertos por el sistema de seguridad social, por los seguros de salud, y una serie de reivindicaciones y de demandas que están haciendo las organizaciones representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y es una de las grandes reformas pendientes que pueden generar un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la gente, sobre todo de la clase trabajadora, de la gente que deja cada día lo mejor de su esfuerzo, de su dedicación, de su talento y de su capacidad profesional para contribuir con la generación de riqueza y contribuir con el fortalecimiento del desarrollo de la sociedad dominicana. Esa es una reforma muy importante, pero también quisiéramos que el presidente de la República no se olvide de prestar atención al Código Penal dominicano. Recuerden que hemos fracasado en múltiples intentos de lograr esa reforma que necesitamos con urgencia al Código Penal de la República Dominicana. La propuesta que fue aprobada en el Congreso Nacional, en este caso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que no pudo ser aprobado que fue aprobado en el Senado, pero que no pudo ser aprobado en la Cámara de Diputados, establece 70 nuevos tipos penales, pero además establece la acumulación de penas para que las personas que han sido encontradas culpables de actos tan deleznables, por ejemplo, como asesinatos múltiples, como el asesinato de varias personas, las personas que están acusadas de delitos y crímenes graves como el sicariato, el tráfico de drogas a gran escala, el lavado de activos, multiplicidad de delitos que no están siendo sancionados con la rigurosidad y con la fuerza necesaria, porque el Código Penal actual no lo plantea, pero también otros delitos, los delitos cibernéticos, los delitos realizados a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hace falta un ordenamiento jurídico, un estatuto jurídico como un código penal más fuerte, más pétreo, más duro, que permita establecer sanciones más fuertes, más rigurosas a la multiplicidad de delitos y crímenes que tenemos en la República Dominicana, para contener la violencia, para contener la criminalidad y para contener también el crimen, el delito organizado y otros negocios ilícitos organizados, como el tráfico de drogas, como el lavado de activos, como el contrabando, y ese tipo de acciones. Entonces vamos a confiar en que el presidente de la República, con ese interés que tiene en producir una nueva ola de reformas en la República Dominicana, no se olvide del Código Penal.
Si hay que sacar las llamadas 3 causales del Código Penal, que lo saquen, porque ya en este punto hay un consenso en el Congreso Nacional de sacar del Código Penal las 3 causales para que pueda entonces ser aprobado el Código Penal en la República Dominicana como una herramienta jurídico-legal que permita dictar sentencias más condenatorias, sanciones más fuertes a quienes cometan crímenes y delitos en la República Dominicana. Ahora sí que nos vamos a una pequeña pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso con el contenido que resta en este miércoles 18 de septiembre en su matutino Su Mundo. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, ese privilegio que tenemos, porque ustedes, que son los mejores, se merecen lo mejor. Y de inmediato, señores, vamos ahora a ampliar a grosso modo las noticias más relevantes del día, porque ahí está ya nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, con las informaciones del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora. Les cuento que el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, respondió al expresidente Leonel Fernández sobre la denuncia de espionaje y corrupción en la institución con Transcorlatán, indicando que es un tema de seguridad del Estado y de quien corresponde hacer la investigación es al Ministerio Público. Nuestra periodista Esmirna Mateo nos amplía. Todavía modesto, pero el expresidente Leonel Fernández, durante un encuentro con la prensa denominado La Voz del Pueblo, alertó sobre el peligro de que una empresa privada tenga información confidencial y sin autorización del Estado, por lo que exigió que se investigue. El Ministerio Público, que tiene que tratar los temas vinculados con la parte judicial. Nosotros lo que hemos hecho es rescindir el contrato que todavía no se había prescrito, o más bien no se había rescindido. Entonces nosotros lo que hicimos fue rescindir un contrato que estaba vigente conforme a la realidad que tenemos. Milton Morrison dijo que oportunamente se dará a conocer los avances de las investigaciones que se llevan a cabo a la compañía Transcorlatán. Lo que sí debe saber la República Dominicana es que nosotros, algo que le faltó quizá al expresidente mencionar, que nosotros como director de Intran, lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que es del Estado. El apagón en los semáforos ocurrido el pasado 28 de agosto generó un caos vial, principalmente en el Distrito Nacional, afectando a más de 55 intersecciones del Gran Santo Domingo. Morrison en ese entonces responsabilizó a la empresa Transcorlatán y aseguró que se tomaron medidas prescindiendo del contrato con dicha empresa. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y a propósito de las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en las que advirtió sobre la difícil situación que vive el país y el riesgo para la seguridad nacional y los derechos de privacidad de los ciudadanos, el diputado por ese partido, Tobías Crespo, afirmó que el gobierno utiliza plataformas de espionaje para interceptar celulares de ciudadanos. Gracias a nuestra Aurelina Rosario, y estamos aquí de nuevo, señores, para seguir comentando las informaciones y noticias más importantes del día. José Tomás, una pregunta, José Tomás. ¿Cuántos años tienes tú ejerciendo profesionalmente tu carrera de gran comunicador periodista? 34. 34. Yo desde que nací estoy trabajando. Mira, y tú tienes tantos millones para declarar. No, porque me preocupa, porque cuando veo que los funcionarios declaran tantos millones, yo digo, Dios mío, ¿y qué es lo que han hecho para tener tantos millones? Y yo digo, ¿cuántos millones tú tienes? Tú tienes más o menos, tú no has declarado los millones. Mira, yo tengo muchos millones de razones para mantener el optimismo de que en la República Dominicana las cosas van a cambiar, de que vamos a lograr avanzar en la fortaleza institucional, avanzar en el desarrollo económico y social, en el crecimiento macroeconómico con equidad,
que la distribución de la riqueza sea hecha con mayores niveles de equidad para que podamos impactar de manera positiva a todos los sectores, sobre todo a los sectores más carenciados, a los más vulnerables, a los que siempre son olvidados, a los que en muy pocas ocasiones son tomados en cuenta en la definición y aplicación de políticas públicas. Y así entonces vamos a tener una mejor nación. Esas son las millones de razones que yo tengo para mantenerme optimista. Pero es que no todos tenemos que ser millonarios. Yo me considero ser millonario en valores, en preceptos éticos y morales, y yo pienso que la reserva moral es también muy importante en una sociedad. Es una riqueza intangible. Sí, eso cuesta millones. Claro que sí. Pero bueno, hay mucha gente que tiene muchos millones, como por ejemplo el señor senador por la provincia María Trinidad Sánchez, que tiene un patrimonio de más de 3,000 millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo, que yo no tengo capacidad para contabilizarlo y que no quisiera que me pusieran esa tarea de contar todo ese dinero. ¿Cuántos cuartos, señores? Y el presidente Abinader también declaró unos 4,000, 3,000 y pico de millones de pesos también. Y que ahora tiene menos que antes. Sí, vimos que tiene algo más de 200 millones menos que en el 2020 cuando hizo su declaración jurada de patrimonio, pero hubo una explicación. Dicen que eso obedece al cambio, por ejemplo, de las acciones que él tiene en los grupos empresariales de los que participa, el tema de cómo se está manejando el fideicomiso que crearon para manejar el patrimonio de la familia, para él no tener una vinculación directa como presidente de la República con el patrimonio de esas empresas y con el manejo de esas empresas, que uno entiende en su momento cuando lo anunciaron que fue una excelente decisión, que un presidente de la República como Abinader, que desarrolló su campaña para las elecciones del 2020 con la bandera de la transparencia, del trabajo bien hecho, del trabajo pulcro, del trabajo íntegro, entonces él prefirió desvincularse del manejo de sus empresas y entonces ponerla en mano de un fideicomiso familiar para manejar todo el patrimonio familiar. Mira que hay unos 112 diputados y 17 senadores en funciones que todavía no han presentado sus declaraciones juradas. Porque así el país también se entera de lo bien que le va a muchos funcionarios, ¿no? Sobre todo muchos diputados que obviamente hacen una inversión onerosa para servirle al país, ¿no? De modo que también uno a veces le asombran estas grandes cifras de los millones que tienen nuestros políticos, porque cuando uno se pone a comparar cómo anda la gran mayoría del país, del pueblo dominicano, obviamente estamos en un sistema capitalista donde el que trabaja y hace grandes inversiones y se mete en esa lógica del capital, obviamente va a crecer económicamente. Y parece ser que la política ayuda mucho a la gente a poder solidificar sus capitales y las inversiones. Pero lo que te decía en estos días, José Tomás, muchos funcionarios debieran, bueno, el mismo presidente ha donado sus salarios, no está ahí por salarios. Y se sabe de gente. Yo recuerdo que cuando el doctor Ismael Reyes era diputado, nunca cobró su salario. No, nunca. Nunca lo cobró y lo donaba a fundaciones y a gente que tenía muchos problemas, pero sobre todo a fundaciones que tenían que ver con la niñez y orfandad. Y es en ese sentido que uno dice, si nuestros funcionarios, los que entran a la política, tienen ya su dinero, ¿por qué no ser diputados, senadores de manera honorífica? Porque el país necesita de gente que se desprenda de algunas facilidades económicas que tiene para servirle al país. Yo pienso que esa vocación debemos cultivarla en el país. Si ya usted tiene dinero, entonces sírvale al país de manera gratuita si se quiere. Cásese con la gloria. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, en España que algunos son alcaldes, y yo le decía, sobre todo, por ejemplo, a mi amigo Paco Ortiz, que es el alcalde de Castuera, en la zona de Extremadura. Decía, Paco, va a repetir ahora. Y dice, ay, no, ya van 2 periodos. No quiero, porque es mucho sacrificio ser un alcalde en España. Además, económicamente no le va bien, porque
todo está administrado por consejos y no tienen esa lógica de nosotros los latinos, donde la gente llega a los cargos y se hacen ricos, ¿no? Dice, no, yo quiero descansar un poco porque esto es un sacrificio grande, esto es servicio. Oye, la visión de servir al país a través de funciones electivas, yo pienso que también debemos construir una cultura de eso, José Tomás. Sí, pero mira, yo debo decir en favor de muchos legisladores, diputados y senadores que ven la política como un servicio, como un medio para construir soluciones en favor de la gente, porque por muchos años hemos satanizado la labor legislativa, la labor del diputado y del senador, y precisamente por esas confrontaciones políticas, por esas rivalidades, a veces nos apartamos un poquito, nos dejamos obnubilar, nos dejamos llevar por esas controversias y confrontaciones cotidianas, y no nos detenemos a crear las diferencias entre un legislador y otro. Hay muchos legisladores que donan más del sueldo que ganan como diputados y como senadores. Yo conozco de diputados y senadores que sus casas viven llenas, decenas de personas visitan cada día sus casas en busca de ayudas para atender y resolver necesidades acuciantes, necesidades en materia de salud, en materia de medicamentos, en materia, por ejemplo, de resolver urgencias propias del día a día, las necesidades de manutención, de llevar una casa. Hay gente que les resulta difícil resolver el tema, por ejemplo, de la alimentación, de la comida, el tema de la vivienda, gente que vive en viviendas totalmente destartaladas, en muy precarias condiciones. Y los senadores y los diputados son como el paño de lágrima de esa gente, la tabla de salvación de esa gente. Mira, por ejemplo, yo fui en varias ocasiones a Puerto Plata, la primera vez que la señora Ginette Burnigal fue senadora, y era asombroso ver la cantidad de personas que estaban todo el tiempo en su casa, en la galería, en la terraza, en la calle frente a su casa, que ella, antes de levantarse, ya su casa estaba llena de gente. Sí. Entonces ella tenía que atender a todas esas personas antes que irse a realizar sus labores y sus tareas profesionales o sus tareas propias de su condición de senadora. Pero también eso mismo pasa, por ejemplo, con Antonio Marte, el senador de Santiago Rodríguez, que es un hombre muy abierto, muy humilde, muy frugal. Es millonario. Muy espontáneo, sí, millonario, porque es sindicalista, empresario. Un propietario, empresario del transporte, exitoso, muy próspero, que hay que reconocerlo, señores. Entonces, Antonio Marte no llegó ahí a enriquecerse al Senado, porque esa es la percepción negativa que a veces manejamos de los senadores, que llegan a los cargos de diputado y de senador, y hay gente que no se detiene en analizar, en investigar hacia atrás de dónde viene ese diputado, de dónde viene ese senador, cuál es su trayectoria, a qué se dedicó, cuáles fueron sus negocios, cuáles son las empresas que tiene. Entonces, eso pasa con Antonio Marte. Es un hombre, un empresario del transporte que trabajó fuerte por muchos años. Usted podrá tener la imagen que quiera tener de él, si tiene una imagen negativa, lo que sea, pero yo reconozco a Antonio Marte como un hombre de trabajo, y precisamente con base al trabajo persistente, con base a una labor política también, después que se insertó en la actividad político-partidaria, primero en el PRM y después creó su propio partido, primero La Gente, que ya fue reconocido por la Junta Central Electoral y que precisamente concurrió a las elecciones pasadas, aliado al gobernante Partido Revolucionario Moderno. Pero también así hay otros casos. Por ejemplo, el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, que declaró un patrimonio superior a los 3,000 millones de pesos. Don Alexis Victoria Yep es un próspero empresario, es un hombre que tiene acciones en muchísimos grupos empresariales, sobre todo en el área de la industria farmacéutica en la República Dominicana. Es un gran emporio del que él forma parte. También interviene en la actividad agropecuaria, en la producción agropecuaria. Entonces es importante
que conozcamos cuál es la actividad profesional, comercial, empresarial a la que se dedican nuestros legisladores, para que no cuestionemos de manera alegre, vanamente, no cuestionemos sin fundamentos las fortunas de nuestros legisladores, para que no generemos la percepción pública, la percepción en la gente que nos sigue, de que ese diputado o ese senador fue a su cargo como legislador a hacerse multimillonario, porque ¿cómo pueden? No manejan más dinero que el que le entregan a través del barrilito o del cofrecito, sí, pero del Fondo de Compensación Social. Del sindicalismo te voy a decir una cosa, porque a veces en la sociedad nos cuestionamos cosas. El sindicalismo siempre fue una acción social que representaba a las mayorías para reivindicaciones sociales. Y nunca, así como el periodismo, el sindicalismo, siempre fueron carreras y acciones sociales que no fueron para enriquecer a nadie. Pero en el tiempo, los sindicalistas dejaron de luchar por las mayorías y empezaron a quedarse en el sindicato, y después los cabezas, en su mayoría, terminaron siendo millonarios. Entonces, buscaron su propia revolución. Y yo lo que estoy pensando, sin tener que cuestionar fortunas, es hasta qué punto las luchas sociales se han ido personalizando y hay una división como un archipiélago. Ya no hay, digamos, acciones conjuntas para luchar por la mancomunidad, sino que cada cual anda haciendo su propia revolución. Y de ahí es que los empresarios y los que tienen mucho dinero son los que pueden acceder a posiciones de servicio público, y para servirle al país, entonces hay que gastarse fortunas. Óyeme, pero te decía en estos días cómo es que un regidor, para alcanzar una regiduría en un municipio cualquiera, tiene que gastarse millones, que no lo va a ganar durante el periodo de ejercicio, ¿entiendes? Ni hay ningún senador que pueda, digamos, justificar un gasto tan millonario para hacer una campaña millonaria para ganarse unos cuantos millones. O sea, ahí son las contradicciones. Entonces, los líderes comunitarios, la gente que también tiene prestigio en las comunidades, el acceso a la política y a posiciones congresuales, municipales, etcétera, se le hace más difícil porque no tienen cómo competir con mucho dinero para poder servirle al país. Es por ahí donde uno ve que hay ciertas contradicciones. ¿Cómo es que para yo servirle al país tengo que tener tantos millones para hacer una campaña para servirle al país y ese dinero no me va a ser retornado? Ese es un tema recurrente, es un tema que hemos analizado por muchos años, sobre todo cómo se ha ido encareciendo de manera exponencial la actividad política en la República Dominicana. Tú tienes razón, eso lo saben los partidos políticos. Y yo pienso, por ejemplo, que eso se da de alguna manera porque cuando asumimos el sistema de el voto preferencial, lejos de mejorar la competencia política, lo que hemos hecho es aumentar las inequidades. ¿Por qué? Porque, bueno, 5 candidatos, por ejemplo, de un mismo partido están luchando por una sola posición. Entonces comienza una guerra fratricida internamente para ganar la candidatura. Hay que ir a una convención, hay que ir a una elección interna, ya sea por elección, por convención de delegados, el método que escoja el partido, o quizás por encuesta. Pero de todos modos, usted tiene que gastar muchísimo dinero en campaña interna para ganar esa candidatura. Después viene la lucha a nivel nacional con los demás partidos, con los candidatos de los demás partidos. Y es mucho dinero el que se necesita para solventar una campaña en la República Dominicana, y por eso es que en diferentes escenarios siempre está como tema central de debates el tema del encarecimiento progresivo de las campañas políticas en la República Dominicana. Uno no entiende cómo es posible que para acceder a una posición tan simple, tan sencilla como concejal, por ejemplo, como regidor, como vocal de una junta distrital,
las personas tengan que gastar millones de pesos, cuando eso debería ser una posición reservada para el liderazgo social y comunitario, para la gente que por muchos años ha realizado un trabajo en procura de construir soluciones a los temas y a las necesidades apremiantes de esa comunidad. Y entonces que vaya a ocupar esa posición de servicio, que es la de un regidor, la de un director de la Junta del Distrito o la de un vocal, que vayan entonces personas que tengan la vocación de servicio, la honorabilidad, la decencia, los valores éticos y morales que les permitan hacer un trabajo positivo, oportuno y eficiente, centrado en las necesidades de la gente, que ese es el político que necesitamos en estos tiempos. Pero no, al fin y al cabo, si usted es un gran dirigente comunitario, una persona que tiene todos los méritos de trayectoria social y comunitaria hecha, usted es una reserva moral que todo el mundo lo reconoce, usted comienza una campaña perfectamente, pero usted no tiene dinero. Esa campaña dura hasta que llega uno que viene con todos los cuartos del mundo, cuyos orígenes nadie conoce, avasalla internamente a los miembros de ese partido, le quita la candidatura en esa competencia interna, avasalla entonces en la campaña nacional y se alza con la candidatura. Pero ¿quién conoce a ese señor? ¿Quién sabe de dónde viene todo el dinero que invirtió en esa campaña? Entonces no tenemos mecanismos para que la Junta Central Electoral, como el órgano rector de comicios, como el órgano que se encarga del montaje, del desarrollo y de la fiscalización del proceso electoral, que aplique las sanciones correspondientes. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del régimen electoral, la ley 2023, no le otorgó a la Junta Central Electoral las garras suficientes en materia jurídico-legal para aplicar todas esas sanciones a las personas, por ejemplo, a los candidatos que violen, por ejemplo, los topes fijados por la propia ley para gastar en las campañas políticas. Tampoco le dio las garras suficientes para que la Junta tenga herramientas y posibilidades de hacer una investigación mucho más profunda y de sancionar a la gente también que utilice dinero proveniente de fuentes ilícitas. Bueno, hay una procuraduría especializada en asuntos electorales que debe investigar los delitos electorales y todas estas violaciones, pero la ley como está concebida no tiene esa dureza, no tiene esas herramientas lo suficientemente duras. Entonces por eso es que hay algunos actores, algunas organizaciones sociales que insisten en que habrá la necesidad próximamente de modificar esa ley, porque lo que aprobó el Congreso Nacional fue algo muy distinto al proyecto que envió la Junta Central Electoral, que fue un proyecto completo, fruto de meses de trabajo, de varias mesas, trabajando de manera permanente en la Junta Central Electoral, con el Pleno de la Junta, con los partidos políticos representados en el organismo y también con la participación de organizaciones sociales, un amplísimo diálogo coordinado por el Consejo Económico y Social. Y de ahí lograron un proyecto de modificación a la ley del régimen electoral amplísimo, el más completo, y que lo enviaron al Congreso Nacional, pero los señores diputados y senadores se acogieron al principio de soberanía como primer poder del Estado y votaron la ley que ellos entendieron, no necesariamente el proyecto que le había enviado la Junta Central Electoral, que, como dije, requirió inmensas horas de trabajo permanente, de un esfuerzo extraordinario realizado por los partidos políticos y las organizaciones sociales que tienen participación en el Consejo Económico y Social. Así es que yo pienso que sí, que debemos, si queremos fortalecer la democracia, si queremos consolidar a los partidos políticos como los principales actores de nuestro sistema democrático, tenemos que seguir mejorando esa ley orgánica del régimen electoral y tenemos también que asumir la otra tarea pendiente, que es la de modificar la ley 33-18, que no fue modificada. La Junta Central Electoral también mandó un proyecto amplísimo, súper completo, muy sólido al Congreso Nacional, pero no fue ni siquiera
comenzado el debate. Pero ahora mismo creo que hay una gran oportunidad en el país. Hay el tema de las reformas que se vienen planteando por el presidente de la República debiera aprovechar esta ocasión para que se hagan esas modificaciones, porque es que el país en este siglo XXI requiere transparencia, poder, digamos, darle seguimiento a la procedencia de fondos y poder hacer rastrearlos, ¿no? Rastrear de dónde vienen y poner los límites. Óyeme, porque si tú en un municipio, como dirigente comunitario, que la gente te reconoce, un servidor de la comunidad, lanza una candidatura, pues resulta que el rifero o el viajero o el tipo que se mueve en negocios ilícitos, que todo el mundo sabe quién es el que tiene dinero para la logística. Porque a veces formar un equipo de campaña en un pueblo o en cualquier lugar supone pagarle a gente para que trabaje contigo. Luego, las actividades que hay que hacer, los mano a manos, las comelonas que hay que organizar, el regar dinero para ir creciendo esa campaña, pero además tiene que tener algunos medios y voces que tienen que ir en la dirección de quién es que le está sustentando la boca, ¿no? Pero además, todo lo que es promoción política a nivel aéreo, de tierra, de aire, eso cuesta un dineral. Entonces las comunidades se van quedando cada día con el moño hecho cada vez que le presentan a la sociedad posibles candidatos para que pudieran, digamos, representarlos. Y yo pienso que aquí no es cuestión ni del gobierno ni de la Junta. Yo creo que es la población dominicana la que debe de ir haciendo conciencia de cuáles son los tipos de candidatos en las comunidades que debemos apoyar para en esa democracia tener mayor representación. Porque al final, si la gente seria se queda de brazo cruzado en sus casas, dice, no, yo no creo en elecciones, ahí se están comprando las elecciones, fulano tiene demasiado dinero y le va a ganar al líder de la comunidad, quizá al tipo cristiano, al que ha luchado, al gestor cultural. Entonces, las comunidades tienen que ir cada día siendo más exigentes. Y por eso es que los cambios tienen que empezar con uno mismo, con usted como ser humano. Si usted va cambiando, usted va a poder exigir mejor en la sociedad a quienes ustedes van a favorecer con el voto, porque este es un país muy chiquito. En cada comunidad la gente conoce a sus candidatos, porque saben que es el hijo de Juan y Petra, que se fue a Estados Unidos y vino. La gente sabe qué es lo que hace, de qué vive y cómo ha conseguido su dinero. Entonces, a lo que yo voy es que hay una especie de complicidad colectiva cultural que da apoyo a gente que no se lo merece simplemente por el hecho de que pueden cubrirle las logísticas del día a día. Y es ahí donde es necesario que las iglesias, las instituciones sociales, empecemos a ir creando toda una cultura de reconocer a los líderes reales comunitarios, a los que se desprenden a favor de la comunidad, para que entonces podamos darle paso a gente que no tiene abolengo social ni cultural, simplemente son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Sí, tú tienes razón en eso, pero tú sabes qué es lo que pasa, Marino. Lo que pasa es que hay que detenerse a ver a quién es que esa gente que viene con mucho dinero, con dinero que nadie conoce las fuentes de procedencia, o que a lo mejor todo el mundo se imagina de dónde viene, a quiénes que compran. Compran a personas con multiplicidad de carencias, compra a gente muy pobre, compra a gente muy necesitada, le compra el voto a esa gente que tiene muchísimas necesidades económicas que resolver en sus hogares, algo tan vital, por ejemplo, como la alimentación, como resolver el calzado, como resolver un problema de salud. Entonces, esa gente que es muy carenciada, gente muy vulnerable, no va a pensar mucho cuando ese político le lleve
algo de dinero, le lleve una compra, le lleve un artículo electrodoméstico del que carece en su hogar, le lleve una estufa, no va a pensarlo 2 veces para recibir ese regalo, sin detenerse a pensar de dónde va a salir. Claro, uno no le puede pedir eso a gente con múltiples carencias. Entonces, lo que yo sí pienso es que hay que trabajar de manera permanente, de manera incansable, de manera abnegada, en recuperar los principios éticos y morales como principios rectores de la actividad político-partidaria. Trabajar, por ejemplo, desde la dirigencia de los partidos políticos, de que no le den aquiescencia, de que no le den entrada a gente que llegue con su dinero a avasallar, sin ese partido hacer una depuración, hacer una mínima investigación para determinar de dónde vienen esos cuartos que ese candidato exhibe, de dónde viene ese dinero que un candidato a regidor, señores, Walquis Cuevas de San Pedro de Macorís invirtió para comprar 450 votos que le aseguraron un escaño en el Consejo de Regidores de San Pedro de Macorís. Y ahora está preso, está siendo procesado porque lo acusa el Ministerio Público de ser parte de una red narcótica, de una red de narcotráfico que envió toneladas de drogas, que envió muchísimas drogas a Puerto Rico, a otros estados de Estados Unidos y a Europa, y que movilizó unos 300 millones de pesos en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, ¿cómo puede competir, por ejemplo, un muchacho joven que es un líder a nivel de los clubes, de las asociaciones sociales, de las iglesias, que solamente lo que tiene es sus prendas morales, sus principios morales de honestidad y de seriedad, que es un ejemplo, que es un referente? Y entonces, ¿cómo puede competir con ese dinero? No puede competir con todo ese cuarto que llevaba ese regidor. Y ese regidor se compró 450 votos, sabe Dios cuánto invirtió, y ahí está en la posición. Entonces, ahora está. Y si no hacemos una revisión interna profunda en los partidos políticos, en la dirigencia, para cerrarle el paso a esa gente que llega con mucho cuarto a avasallar, abriéndose camino, sin hacer una investigación previa de dónde viene ese dinero. Y es una responsabilidad del liderazgo partidario en la República Dominicana, y hay que trabajar desde adentro para impedirle a esa gente que llegue a hacerse con una candidatura, a desplazar a gente que tiene todo el mérito y el reconocimiento moral y social y humano para ostentar esas candidaturas, y no pueden acceder a ellas porque son desplazados por esas personas que vienen con todos los cuartos del mundo. No son solamente los riferos, los banqueros y la gente del transporte. Estamos hablando de gente que ha hecho dinero del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, y hay que limpiar a la actividad política de la República Dominicana. Es verdad que hay muchísima gente seria, sí, pero esa gente seria resulta bañada por ese balde de lodo que le tiran esos que están conectados con el mundo del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, y que dañan lo más sano y lo más puro de la actividad política partidaria en la República Dominicana. Tenemos que despojarnos de todo eso. Gracias, amigas y amigos. Aquí continuamos con ustedes, que son los mejores, con comentarios, noticias, análisis desde la República Dominicana para el mundo. Matutino Su Mundo, producido por Multimedios Su Mundo, que es televisión legal, televisión convencida de que ustedes son los mejores, desde la República Dominicana para ustedes, con presencia ya en más de 170 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, satélite UTEL para toda América Latina y el Intelsat a nivel global. Estamos convencidos que ustedes, que son los mejores, necesitan estar con el mejor informado, con el más veraz, el más objetivo. Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás, óyeme, cada día uno se convence que aquí en la República Dominicana hay que hacer una gran campaña de educación ciudadana. Que si bien es verdad que los ministerios, las dependencias del gobierno, desde el gobierno, se están haciendo, digamos, gastos en publicidad para destacar las obras que se están haciendo, aquí hace falta que todo el gobierno en su conjunto, la sociedad civil, las organizaciones
no gubernamentales, las iglesias, empecemos un plan nacional para reiniciar, señores, al dominicano, pero con una campaña que tienes que comenzar desde la casa, desde el hogar, las escuelas, las universidades, todas, y los ministerios para insistir, ver cómo podemos reeducar al pueblo dominicano, porque las gentes decentes pasan mucho trabajo, señores, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Usted vive bombardeado, señores, por contaminación sónica, señores. Usted se imagina, usted en un sector residencial llega cansado a su casa, sin embargo pasa un tipo o tres tipos acelerando un vehículo de esos que no tienen silenciadores o unos motores, ninguno con silenciadores, tronando sin pensar que hay gente durmiendo, sin pensar en las familias que tienen pacientes viejitos, enfermos en cama, enfermos terminales, no tienen sosiego en la República Dominicana porque los motoristas andan acelerando, los autos de alta gama, sin silenciadores, haciendo carrera y sonando duro en zonas residenciales donde cruzan niños a jugar con pelotas. Pero también vecinos que no les importa tener su equipo de música y sacar la bocina hacia afuera para explotar los oídos a los demás. Porque él está celebrando, porque él está contento o está en depresión, por lo que fuere, pero no tiene el vecino que sufrir tu contaminación sónica. Escuche usted su música, pero entonces los vehículos en las calles con los vidrios abajo y un pim pam que puede explotar hasta los cristales. No solo eso, es que cada vez que sale a una calle con los tapones y un tránsito de locos, tiene que luchar porque todo el mundo anda a la ofensiva metiéndote los vehículos delante, no importa que tú tengas un puesto de privilegio, te tiran los vehículos encima para que el más decente tenga que frenar. Hemos certificado la indecencia en este país. El indecente es el que más puede avanzar y es el que cuando viene una ambulancia, en vez de tirarse a la derecha poniendo sus direccionales para que pase una ambulancia que va con una emergencia, no, ahí se aprovecha para pegarse de la ambulancia e irse a velocidad en medio de los tapones. Todo ese tipo de prácticas, señores, la sociedad, desde las instituciones, hay que hacer un estudio sociológico y ver qué es lo que vamos a hacer para desentar un país de gente buena, pero con mucha gente mal educada. Un país que recibe millones de turistas, sin embargo, sin un comportamiento, señores, como debe de ser. Y eso se llama que hay que hacer educación social, familiar, para que la gente empiece. Yo quiero que ustedes vean, señores, algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que ayer salió, y vi ahí viralizado, un autobús de la empresa Caribe Tours, que son famosos. Fíjense ese rebase de ese verdugo. Miren para allá. Miren eso, señores. El camión que va ahí al lado tiene que tirarse al lado. Ojalá me repitan la imagen para que ustedes vean, señores. ¿Usted cree que un autobús privado que da servicio a la sociedad, cargado, miren, una curva en líneas amarillas, que quiere decir que por ahí no se rebasa? Fíjense la maniobra que tuvo que hacer ese camión que va cargado atrás para poder salvarse y no caerse al precipicio, para que ese chofer de esa línea de Caribe Tours, que dicho sea de paso, Caribe Tours tiene un récord de una de las compañías que más accidentes con muertes ha tenido en la República Dominicana, por tener un grupo de choferes temerarios. Pero no solo el Caribe Tours, no tengo nada con esa empresa. Es que aquí, señores, no se respetan las señales de tránsito. En cualquier momento viene un tipo y te dobla encima de ti. Paran los muchachos calibrando hasta en los barrios, los deliveries de los colmados. Andan sonando los motores sin muffler y calibrando. Entonces esta sociedad entera hay que reiniciarla y hace falta, y las sociedades solamente se educan primero con campañas educativas, pero también hay que tocarle el bolsillo a la gente.
Aquí se improvisa un basurero en cualquier lugar, pero si no hay una multa, que haya una consecuencia. Si al motorista que calibró, ahí mismo una autoridad, las preventivas lo agarran y le quitan el motor. Y esos motores que calibran debieran demolérselos para que sepan que el que anda calibrando o haciendo carreras ilegales en medio de la pista, poniendo en peligro la vida de los demás y el bienestar. Porque si ese motorista se te cayó delante, aunque tú no tengas la culpa, tú vas a perder el día y varios días más averiguando quién tuvo la razón y quién no, con los seguros y todas las cosas. Entonces, señores, vamos a hacernos la vida más fácil, vamos a hacernos la vida más llevadera, que ya de por sí un pueblo con una canasta familiar inalcanzable, con una pérdida, señores, del valor de la moneda nuestra para usted poder comprar. Que la gente tiene tantos problemas para poder mantener la economía familiar. Y encima de eso la inseguridad social, las locuras. Desde el gobierno tienen que haber acciones contundentes para lograr adecentar a la buena o a la mala una sociedad que debemos ponerle, hay que alinearla, este país hay que enderezarlo y solamente se endereza cada vez que le toque en el bolsillo. Cada vez que usted haga a ese chofer tomarle la placa, demandar la compañía y a ese chofer meterlo preso porque puso en peligro la vida no solo de todos los pasajeros que llevaba ahí dentro, sino que la vida de la patana que va atrás con el camión, con el vehículo encima, y los que vienen de frente desde una curva. Señores, ¿cuántas muertes pudo haber hecho ahí en una coalición porque un sinvergüenza, un bandido, un irresponsable que quién sabe si va borracho o bajo los efectos de alguna droga, puede hacer esto en una curva con señales claras de líneas amarillas que en esas líneas no se rebasa? Entonces, señor, este país hay que reiniciarlo, José Tomás. Sí, yo pienso que sí. Fíjate, Marino, que en el bloque anterior hablábamos, por ejemplo, del caso de corrupción que está siendo llevado por los tribunales de la República Dominicana, específicamente el primer tribunal colegiado, el caso conocido como Coral y Coral 5G, a propósito de la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre, que le eliminaron la prisión domiciliaria, aunque le mantienen la garantía económica y el impedimento de salida del país. Pero hay otro caso que está siendo llevado en los tribunales, el caso conocido como el caso Antipulpo, que tiene como el principal procesado a Juan Alexis Medina Sánchez y también a Carmen Magalis Medina Sánchez, que son hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué menciono este caso? Bueno, porque ayer en la presentación que sigue haciendo el Ministerio Público de todo el andamiaje acusatorio, explicando cómo operaba esta red mafiosa que según el Ministerio Público encabezaba Juan Alexis Medina Sánchez y que estafó al Estado Dominicano con miles de millones de pesos a través de compras, de granjearse, de asegurarse el otorgamiento de contratos multimillonarios para vender bienes y servicios y la construcción de obras, equipamientos de hospitales y venta de medicamentos al gobierno que encabezaba su hermano, el expresidente Danilo Medina. Y es que una empresa de Juan Alexis Medina Sánchez habría vendido medicamentos con una falsa calidad de distribuidor exclusivo y que algunos de ellos inclusive estaban vencidos, según salió a relucir ayer en el juicio de fondo que junto a su hermana Carmen Magalis le conocen en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, en lo que el Ministerio Público, la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, decidió llamar el caso Antipulpo. En la audiencia de ayer, el Ministerio Público continuó la incorporación de pruebas y la escucha de testigos a cargo. El tribunal escuchó a José Manuel Mayén Santos y a Elías Juliá
CALAC, representantes del laboratorio Doctores Mayén Guerra, Sociedad Anónima, quienes ratificaron que su empresa es la distribuidora exclusiva de varios medicamentos que fueron vendidos a salud pública por la empresa General Medical Solution AMSRL, propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez. Los medicamentos fueron comprados por salud pública mediante procesos de excepción bajo la modalidad de exclusividad a la empresa General Medical Solution, propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, la cual, según el Ministerio Público, no cuenta con acreditación de la casa matriz, o sea, del laboratorio que produce esos medicamentos. De acuerdo al fiscal Ernesto Guzmán Alberto, adscrito a la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa, durante la gestión del también acusado Freddy Hidalgo, que en ese momento era ministro de Salud Pública, la empresa Doctores Mayén Guerra fue ahorcada económicamente, lo que propició que la empresa de Juan Alexis Medina Sánchez revendiera algunos medicamentos de alto costo que de manera exclusiva importaban y distribuían. El testigo y actual gerente de Doctores Mayén Guerra, Elías Julia Calac, declaró ante el tribunal entre los años 2013 y 2014 el monto de las cuentas por cobrar en el Ministerio de Salud Pública relacionada con medicamentos de alto costo llegó a más de 580 millones de pesos con facturas de hasta 24 meses de atraso, y fue en la gestión posterior del ministerio que recibieron el cumplimiento de esos pagos. Cuando habla de que a esa empresa, Laboratorios Dr. Mayén, el Ministerio de Salud Pública, en ese momento dirigido por el ministro Freddy Hidalgo, que está como parte de los acusados de la operación Antipulpo, sometió a un proceso de asfixia económica a esa empresa, Laboratorios Dr. Mayén. Bueno, se explica por eso, porque le dejaron de pagar cuentas por 580 millones de pesos con hasta 24 meses de atrasos de las facturas. Esto para abrirle el camino, para abrirle el espacio a la empresa General Medical Solution, que es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, que, como dijimos en principio, es el principal acusado de integrar, de orquestar, de crear esta red mafiosa que dice el Ministerio Público, la PEPCA, que habría estafado al Estado Dominicano con miles de millones de pesos a través de lograr contratos multimillonarios para suplir medicamentos, equipos para hospitales y otros bienes y servicios al Estado Dominicano durante las gestiones gubernativas de su hermano, el expresidente Danilo Medina Sánchez, del 12 al 16 y del 16 al 2020. Como saben, el caso Antipulpo ya está en juicio de fondo y habrá que esperar entonces cuál será la decisión que tomarán los tribunales. Pero cada día uno se sorprende con tantos detalles, con tantas informaciones importantes que le dicen a uno hasta qué punto era gigantesca esta red, este entramado mafioso que fue creado para estafar al Estado Dominicano y para lograr contratos multimillonarios con el Estado Dominicano, cuando, de acuerdo a las leyes dominicanas, por ser un hermano del expresidente de la República, por su vinculación directa en los primeros niveles de consanguinidad, no estaba avalado Juan Alexis Medina Sánchez para hacer negocios con el Estado Dominicano, como tampoco lo estarían parientes directos, hermanos, por ejemplo, de la ex primera dama Cándida Montilla, que han sido mencionados en algunas supuestas actividades e irregularidades en el sector eléctrico, pero que todavía ese caso no ha sido no ha sido iniciada una investigación formal por las autoridades del Ministerio Público. Y otro caso, Marino, que llamó mucho la atención ayer fue la respuesta ofrecida, que muchos entienden que fue una respuesta un poco débil, la respuesta del director del Intran a la denuncia que hizo el expresidente Leonel Fernández de que los semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo
estarían siendo utilizados para labores de espionaje y que están siendo también y que ha sido motivo para un tema de corrupción por parte de la empresa Transcorp Latam, que es la empresa que se encarga del manejo de estos semáforos, cuyo contrato fue rescindido por la Dirección General de Contrataciones Públicas en el 2023, a finales del 2023, y sin embargo continuaba ofreciendo los servicios. Eso es algo que muy poca gente entiende. Así es, tema que deben de aclarar y ver hasta qué punto está en peligro la seguridad de Estado desde estas cámaras, porque también ha habido unos operativos que se han estado haciendo en algunos lugares del país, donde ha sido la policía y militares quienes han estado cortándole cámaras a residencias, alegando que la están usando para vigilar el área y proteger el narco, ¿no? Pero hay muchas cosas que decir. Mira, José Tomás, hoy me llamó mucho la atención porque escuché a un amigo mío, un comunicador hoy muy temprano, decir que él no estaba de acuerdo con que a los funcionarios corruptos lo metan preso, sino que le quiten el dinero, lo que se robaron. Y yo digo, señores, pero la corrupción es una cosa terrible. Y yo creo que aquí, en vez de atacar lo que es la corrupción, los niveles de impunidades no solo es que lo dejen libre, es que el que se robó 3,000 millones dice que él va a devolver 1,000. Eso es un negociazo. Y si por devolver 1,000 de 3,000 que yo me robé, me están legalizando el robo, me están animando a robar, señores. O sea, el Estado, la justicia, las organizaciones tienen que mandar señales claras al país. Por eso que la gente dice, cuando robe mucho, para que sea suficiente con que usted pagar su libertad. Porque el que se robó el racimo de plátano, el pollito, la gallina, ese va preso y amarrado. Yo he visto aquí escenas feísimas en internet donde un policía tiene a un preso con un saco con el racimo de plátano a la cabeza y ahí lo tienen hincado. Caramba. Y si le pusieran a la cabeza lo que se han robado grandes funcionarios, que al final devuelven una parte de lo que se robó, señores, y ya son honorables de la sociedad y vuelven y califican para posiciones sociales. Te digo, José Tomás, sigo insistiendo, esta sociedad hay que reiniciarla. Pero nada, José Tomás, ahí está su amiga del mundo del arte, ¿no? Sí, pero antes que ella, queremos felicitar a nuestras compañeras de labores que están de fiesta de cumpleaños ayer y hoy. Nuestra queridísima Maite. El alma, la bujía, impulsora, el dínamo catalizador de energía. Doña Maite, como le dice el área de redes, de periodismo digital, de aquí, la que hace posible que todas las informaciones sean divulgadas en las plataformas digitales con la nitidez y el tratamiento profesional que requieren. Felicitaciones para doña Maite, también a Wilka Matos, periodista, y a nuestra chica de deportes, Elena Acevedo. Felicitaciones, que está cumpliendo años en el día de hoy. Ahora sí que nos vamos a ese segmento que todos ustedes esperan. Ahí tenemos a Wilka. Es una diva. Sí, muy bien vestida, de verdad luce refinada con ese traje. Ay, y entonces ahí está Helen con su vestido color verde. Perfecto. Bueno, entonces tenemos a nuestra chica de arte y espectáculo, ¿verdad? Y si tenemos tiempo, a ver, directora. No, ya el tiempo se nos fue. Bueno, se nos fue el tiempo, señores. Es que uno se lleva aquí de hablar de todo. Felicidades a sus chicas. Gracias del alma a todos ustedes, porque es un altísimo honor el que nos conceden cada día de estar juntos con nosotros en este vagón en el que recorrimos el tren de la información, de todas esas informaciones importantes.